Bien, seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Hoy día nos toca estudiar, voy a correr un poquito lección número 41, ¿no es cierto? La armonía de los evangelios, lección número 41, y estudiamos el capítulo 8 del libro de Juan. Curiosamente no aparece en otro lugar, no aparece ni en Mateos, ni en Marcos, ni en Lucas, solamente en el libro de Juan. Capítulo 8. Vimos el capítulo 7, que fue muy interesante. Me gustó mucho. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque me situó en el momento preciso en que estaba pasando esta situación. Capítulo 8, también el capítulo 7 hablaba de los alguaciles cuando lo fueron a arrestar a Jesús. También fue interesante. Capítulo 8, la mujer sorprendida en adulterio. En el capítulo 7 me daba, cada uno se fue a su casa, cada uno se fue a su casa. Y esto todavía me marca que pasa en Jerusalén. Pasa en Jerusalén. Bien, dice así, oramos. Señor, te bendecimos, te honramos en este instante y pedimos, Señor, tu bendición para nuestras vidas a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, y que cada día nos encante tu palabra, que haya amor por tu palabra, no otras cosas, Señor, pasajeras, cosas o a un programa, Señor, nos quite el hambre y las ganas de estudiar tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es verdad. No haya, a veces, no, voy a ver esto primero y después veo el estudio. No. Demos siempre primero lugar a la palabra del Señor. Amén. Bien, dice capítulo 8, Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y estas enseñanzas después empiezan a estar aquí metidas en el libro de Juan, ¿no es cierto? Voy a irme, sí. Bien, dice 3, Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Quién trae a esta mujer? Los escribas y los fariseos. Escriba y los fariseos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Quién acusaba? Escribas y fariseos. A veces vemos multitud, pero aquí hay acusadores. Es importante saber quién es lo que acusan. Dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La ley lo estaba diciendo. Pero ahora, tú que es como decirle, tú que eres mayor que la ley, o tú como eres maestro, le marcaron maestro, ¿qué no vas a decir? Que dice la ayuda con referencia a esto. La ley tenía normas estrictas relativas a la sexualidad. Éxodo capítulo 20, versículo 14. El castigo por el adulterio era la muerte por apedreamiento tanto del hombre como de la mujer. A los dos se les castigaban, no solamente a la mujer. Pero aquí trajeron a la pura mujer. Quizá el otro era un fariseo o era un escriba. No sé quién era, pero fue más fácil traer a la mujer. Si Jesús confirmaba la pena capital, se cuestionaría su compasión. Si se negaba a hacerlo, se acusaría de contradecir la ley de Dios. Uno, hablaba tanto de compasión, pero si no tenía compasión, pero también habla acerca de la ley, y él decía que vino a cumplir la ley. Entonces, era como
dejarlo en jaque. Sabiamente trasladó la pregunta a los acusadores. Ellos le vienen a hacer una pregunta, pero él también le hace una pregunta. Pregunta con pregunta. Sabiamente trasladó la pregunta a los acusadores de la mujer, ya que la ley judía también decía que el testigo debía tirar la primera piedra en caso de la pena de muerte. ¿Quién tenía que tirar la primera piedra? El testigo. ¿Y quiénes fueron los testigos? ¿Quiénes trajeron a la mujer? Los fariseos y... ya se me olvidó. Y los escribas. Ellos eran los testigos. Ellos eran los primeros en tirar la piedra. Ya, aquí me queda una ayuda bien larga, así que para el otro lado. No, en el otro versículo viene esa ayuda. Pero me gustó mucho esa parte. Son los primeros, los que traen a la mujer, los que están acusando a la mujer, tienen que ser los primeros en tirar la piedra. Los fariseos y los escribas. Ellos le preguntan al Señor. Y el Señor le hace otra pregunta que donde ellos mejor no le siguen preguntando porque se sienten acusados. Entonces, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran, no fue una vez, como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿A quién se lo marcó? A veces vemos gente, pero aquí había fariseos y escribas. ¿Quién eran los que preguntaban para tentar a Jesús? E insistiéndole a Jesús, fariseos y escribas. El que de vosotros, fariseos, el que de vosotros, escriba, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Fariseos, escriba, hombre. No sé si había mujeres para tirar piedra, pero era fácil acusar, pero la pregunta que le hace, y Jesús le hace una contrapregunta, otra pregunta más potente, una pregunta que los coloca en la balanza y Jesús no necesita responderle. Es más, es tan increíble la pregunta que le hace Jesús, que en la balanza que los coloca, ellos se sienten acusados. Ahora ya no son jueces, no son libres, no son ellos los santos para juzgar y aniquilar una vida. A una mujer que ha sido encontrada en adulterio. Son los fariseos, los primeros los testigos, que ellos tenían que arrojar las piedras, empezaron a irse. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo más postrero. ¿Qué es lo que le habrá dicho su conciencia? ¿Te acuerdas? ¿Qué voy a tirar la piedra? ¿Qué voy a tirar la piedra si es peor las cosas que he hecho? O quizá alguno, yo anduve con ella. No, yo anduve con otra. Yo no fue una vez que adulteré. Entonces, su conciencia les acusó. Si me hubiesen pillado a mí, hubiese estado yo en el lugar de ella. Ahí sí que me hubiese tirado, no piedras, bolones.
rocas tenían que haberme tirado. Su conciencia le decía, no, mejor suelta la piedra porque vaya a salir pillado y ya no va a ser montaña la que te van a tirarte. Entonces era complicada la conciencia y su conciencia, acusados por su conciencia, salían uno, ¿ah? Desde los más viejos hasta los más postreros. Y que no solo Jesús y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ve? ¿Quién le acusaba? Los fariseos y los escribas. Y aún ellos, los fariseos y los escribas, mejor se fueron. Mejor nos vamos. ¿Qué le vamos a preguntar más a Jesús? Nos acusó la conciencia. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Ninguno te tiró la primera piedra. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué situación? Cuando hay un perdón, vuélvete a tu casa, pero sabes, no peques más, para de pecar, no sigas haciéndolo. Vas a tener malas consecuencias, no sigas haciendo, vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hace referencia en ese versículo 12, la luz del mundo, la segunda de las autorrevelaciones de Jesús en Juan, la cual presupone que el mundo, aparte de él, se encuentra en tinieblas. Y sí podemos decir que puede estar mal aún nuestros juicios. ¿Por qué? Podemos ver a alguien y sí podemos juzgar, pero a veces queremos bloquear nuestras conciencias, como esto, no, si la encontramos, pero es fácil juzgar, pero hacer un recordatorio, así, apretando así y marcar la memoria, y marcar la conciencia es lo que nos cuesta. Y quizás, ¿qué cosas? A veces juzgamos que es menor que lo que nosotros hemos hecho. Y uno al caminar como cristiano, uno se va dando cuenta que no hay personas perfectas. No. Y tenemos que aceptar que cada persona, cada hombre, cada mujer puede tener sus fallas, sus falencias. Algunas nos pueden agradar, otras no nos pueden agradar, pero son sus fallas y sus falencias. Yo me he juntado con gente que es muy garabatera, pero sabe, estudiándolo, porque no es solamente escuchar, estudiándolo de su vida, aún de su junta, de lo que ha pasado, quizás aún muchas veces gente que usa mucho garabato es como un método de defensa. Es como un método de defensa de quizás mostrarse un poco agresivo para no mostrar que son muy sensibles. Que son muy sensibles. Yo vi a un hombre que era muy agresivo y garabato, pero cuando casi tuvo una pelea en claro, no se podía controlar porque era medio nervioso, pero explotaba en sensibilidad. Yo decía, ¿qué cosa? El que era tan violento, tan agresivo y tan prepotente, con tanta insolencia, se cubría. ¿Y cubría qué? Su sensibilidad. Entonces, uno va entendiendo y va comprendiendo cosas. Y quizás eso es lo que Jesús sabía. Quizás eso era lo que Jesús sabía. Yo encontré a un varón, quizás no tiene nada que ver con pero me viene a la memoria
Encontré un varón que se escondió en el alcohol. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Y porfiado, y caía, y a veces llegaba a la iglesia y caía de nuevo. Y pasó muy malas consecuencias. Tenía una hermosa casa, una familia, lo destruyó todo. Y un día fuimos a hablar con él, y estando hablando un momento con él, él nos narra, pues estaba curado, nos empieza a narrar un momento que él era chico y cuando su padre llegaba a la casa, él se escondía porque el papá, él hablaba de 4 o 5 años que tenía, el papá, aparte de golpear a la mamá, lo golpeaba a él. Y él decía, Señor, si existe, ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo decía, pero que es increíble, qué especial. Para mí yo me conmoví porque yo en ese instante no vi a un hombre mayor tomando ahí. Yo vi a un niño chico en ese instante clamándole al Señor. Y yo le dije, ¿cuántas veces te ha buscado el Señor? ¿Cuántas veces has intentado, has entrado y Dios de una de otra manera te busca? Han llegado hermanos a tu casa, han orado por ti. Me dijo, todas estas veces. ¿Sabes? El Señor todavía quiere responder al clamor de ese niño chico. Y lloró como un niñito. Y lloró como un niñito. Yo dije, qué cosas hay que aprender. Hay cosas que a las personas le marcan del pasado. Cosas muy secretas o que están muy guardadas y que a veces colocan una fachada y esa fachada no es la muy agradable. Y el Señor la conoce. El Señor la conoce. Y nos marca, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! La ayuda me dice del 13 al 20 lo que vamos a leer. Los fariseos objetaron el testimonio de Jesús porque hablaba de sí mismo, en tanto que en una situación como esa se requería del concurso de 2 testigos. Jesús le respondió que el Padre suscribía su testimonio tanto por medio de la palabra escrita como por las obras que él hacía. Ese para él era lo esencial. Este es mi respaldo. Escrito, lo que está escrito como el Padre me respalda y las obras que le siguen. Vamos a hablar. Vamos a leer. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ahí está la pregunta. Y aquí viene la respuesta. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Ya? Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Podemos hablar de la mujer que había cometido adulterio. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y aquí hay 2 testimonios, el Padre y él, y Cristo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Quizás pensando por José. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez había una situación de ¿qué?
de prender a Jesús. Vamos a la siguiente. Versículo 21. Otra vez Jesús le dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. La pregunta de los judíos. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendían que estaba hablando de Jesús y el Padre Celestial. Nada más perdidos que ocho. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí vamos a hablar de este versículo: porque yo hago siempre lo que me agrada. Para Jesús, hacer la voluntad del Padre no consistía en una opción ocasional, en tiempos de decisiones cruciales. Por el contrario, la constante presencia del Padre en su vida indica que no hubo un momento en que no cumpliera la voluntad de Dios. Él en cada instante cumplía la voluntad de su Padre. Qué importante. Por eso cuando hablamos de que estabas en tu primer amor, es que debíamos seguir siempre en nuestro primer amor. Y si hay otros amores, es que no estamos en la voluntad del Padre. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si hemos enfriado nuestra pasión, nuestro querer, nuestra pasión por el Señor, nuestro amor por el Señor, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es más, si empezamos a cuestionar cosas que antes no cuestionábamos, antes todo lo hacíamos por amor y sabemos que ya estamos hasta cuestionando la fe, tenemos que tener cuidados. Hay algo que está echando a perder nuestra pasión por Dios. El versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ya? Pero también estaban los otros que preguntaban. Si se da cuenta que Jesús está en Jerusalén, solamente no hay milagros, hay más una enseñanza entre los que creen, entre los que están enredados, entre los que preguntan, entre los judíos, los fariseos, están los escribas, están quizás los saduceos. Hay un problema muy grande que todos quieren entender qué es lo que está enseñando Jesús. No es solamente los milagros. Hay podemos ver a alguien de muchos milagros, pero que es importante, aquí los fariseos, los judíos, ven qué base hay. ¿Cuál es la base? Aunque no la entienden. ¿Cuál es la base? ¿Qué es la base que está enseñando, aunque haya muchos milagros, para entender por qué suceden los milagros? Pero tampoco quieren entender, ¿ya? Así que eso también nos lleva quizás un poquito a entender que a veces quizás no como los fariseos, porque los espirituales disciernen lo espiritual, pero sí a poder a veces a sopesar las cosas con los testimonios, con la verdad y con la base doctrinal. Con la base doctrinal. Jesús nos está mostrando una base en la palabra, una verdad que ellos no quieren entender. Ese es el otro problema. Ahora, si no quieren entender, es un problema. 31. La verdad os hará libre. ¿Me da alguna ayuda aquí?
Ya, del 31 al 59. La pretensión de la gente de ser descendiente de Abraham era algo fútil, porque sus obras evidenciaban la ausencia total de un vínculo moral con él. Si ellos hubieran sido verdaderamente hijos de Dios, habrían reverenciado al Hijo de Dios. En cambio, su reacción contra Jesús solo revelaba el hecho triste de que su padre era el diablo. No era la estirpe étnica o familiar en la que nos hace aceptable a Dios, sino el honrarlo a través de la fe y el amor a Jesucristo. No porque vayamos todo el tiempo a la iglesia, vamos a ser cristianos, ¿no es cierto? La verdad os hará libre. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, A los otros estaban ahí, pero a los que habían creído dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solamente estudiarla, sino permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué curioso, hay cristianos que nunca leen la Biblia. ¿Cómo van a permanecer en la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a encontrarnos con esos cristianos? Cristianos que, oiga hermano, ¿se conoce este libro? No, busquemos el libro de Ageo. No saben ni dónde está el libro de Ageo. Y es más, hay cristianos que dejan la Biblia en la iglesia. Yo digo, ¿cómo estudiarán la Biblia si la dejan en la iglesia? 32. Y conoceréis la verdad y os hará libre. ¿En qué? ¿En qué viene? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo viene del hecho en si permaneciereis en mis palabras. En mis palabras. Esto se va a repetir, mis palabras. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, por el que hablaba de, y seréis libres. Ellos dijeron, ¿y cuándo hemos sido esclavos? Oiga, si le buscaban de una o de otra manera. Y esto, lo que están respondiendo aquí son los que creyeron, también están enredados. ¿Cómo dices, pues, cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado, ¿ya? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37, subtítulo, la semilla de Abraham y la semilla del diablo. Sé que soy descendiente de Abraham, porque estaban hablando en el 33 de esto, que eran linaje de Abraham. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero andáis bien lejos de Abraham. Ni te parecéis a Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Voy a leerlo de nuevo porque no lo entendí. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, ahí sí, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? La cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? La verdad, ¿qué es lo que marcó a Abraham? Lo que Dios le marcaba a Abraham, lo que hablaba Dios con Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y ahora ya no somos de Abraham, sino ahora somos de Dios. A ver qué pasa.
Oiga, le buscaban y también se defendían. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya creo, ya creo que aquí ya quedó la escoba con él. Se defendían que eran de Dios, que eran de acá, pero no, Jesús le dio fuerte aquí. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. A Jesús querían matarlo. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Ya? Es mentiroso. Y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, porque no. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Está jodiendo, me está llegando el solcito. Así que este problema del sol está haciéndome fuerte. Si me ve cada vez más cerca, es que me estoy corriendo del sol. ¿Ya? ¿Qué problema estaba aquí, no es cierto? No, es que somos de Abraham, somos de Dios. No, ya Jesús dijo, no, son del diablo ustedes. Mentirosos, homicidas. ¿Ya? Entonces andas muy lejos de Dios. Antes, el subtítulo del 48, antes de que Abraham fuese, yo soy. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Ah? Ya se desquitaron, ya, si no por uno, ya ahora. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Vamos a ver qué pasa. Ya Jesús lo descartó, entonces ya tú estás endemoniado. Como ya no tienen que responderle, ya no tienen cómo hablarle, ya tienes demonio. Fácil, y a veces nos toca hablar con personas así. Como no tienen argumento, nosotros ya al final somos los malos. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra vez habla de la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Versículo 31. Y vamos al 51 y de nuevo habla de la palabra. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué importante. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos miraban la muerte física. Abraham murió, los profetas, pero no entendían. Es que había un concepto de la vida eterna, parece que no estaba ese concepto. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros.
pero le conozco. Y guardo, otra vez habla, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo quedaron? Oh, ya no aguantaron en este sentido. No entendían, uno, que él era el Hijo de Dios, que venía del Padre, todo lo demás. No entendían nada, y menos de la resurrección, menos de la vida eterna, que aunque durmamos vamos a tener una vida eterna y todo lo demás. No entendían, por eso estaban con una mente totalmente cerrada. Y ahora dice que antes, y eso es como ya encenderse, ellos se encendieron, de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Y para ellos Abraham era increíble, era grande, y que dijese que antes de Abraham fuese. No lo entendieron. ¿Y a quién le hablaba aquí? A los que habían creído en él. Tiene un problema ahí Jesús muy grande. 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Querían escuchar? Tuve un problema en el capítulo 7 con la mujer adúltera, no, este capítulo 8 con la mujer adúltera, muy fuerte. Pero ahora habla de la verdad, que habla primero le dice su partida, él se va a ir. Después habla de la verdad, os hará libre. Después habla de la semilla de Abraham y la semilla del diablo. Y después le habla, y como último, antes que fuese Abraham, yo soy, le dice. No, y quedan pero totalmente abismados y sorprendidos por la enseñanza de Jesús. El Señor le bendiga, siga estudiando la palabra del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Después le dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué hermoso, qué bella la palabra del Señor. El Señor les bendiga.